Vamos con el siguiente ejercicio, 4.2, que a partir de aquí ya se empiezan a hacer análisis donde estudiamos los voltajes individuales y corrientes también individuales, ¿no? En los circuitos paralelos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Realizar los cálculos y la reducción. Para esta sección ya es necesario que nosotros tengamos nuestra reducción hecha, y como este es un ejercicio que ya se ha realizado en estos ejemplos anteriores, pues tomamos ya la referencia de esa reducción que ya hicimos para continuar con el ejercicio. Aquí nos menciona que un circuito en paralelo, los voltajes siempre son iguales. Esto lo podemos estudiar en la tabla que está en la última imagen, en la última diapositiva, yéndonos a la sección que dice circuito en paralelo y pues observando la parte de los voltajes, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? El voltaje que cae en cada uno de los elementos de un circuito en paralelo siempre es igual. Esto significa que lo que hay en el voltaje de la fuente siempre es exactamente lo mismo que hay en los demás componentes mientras estén en paralelo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tengo el BR1 y el BR2, que es este de aquí, y este de aquí es exactamente lo mismo que aquí. ¿Qué significa? Que pues hay 9 volts. ¿Okay? Entonces, continuando, para encontrar los cálculos, que ahora, ¿qué es lo que me falta? Si ya tengo los voltajes, pues me falta encontrar las corrientes, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la tabla que habla sobre cómo se comportan los circuitos en paralelo sobre las corrientes? Hay que irnos a la parte de aquí donde dice que la corriente que fluye por los elementos de un circuito o red en paralelo no es igual, es proporcional a la ley de Ohm. Entonces vamos a usar la ley de Ohm para calcular esa sección. Aquí tenemos la ley de Ohm. Entonces, ¿qué dijimos que hay que hacer? Hay que arrancar el pedacito que corresponde a la letra que queremos encontrar, que es la I en este caso porque es corriente. La arrancamos y la dejamos aquí afuera y lo dejamos con un igual. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que tengo que hacer es revisar cómo quedó. Quedó la B sobre la R, significa que es una división, ¿no? Entonces, no es nada difícil aprendernos de esta forma la ley de Ohm. Es cuestión solamente de analizarlo, ¿no? Tomamos en cuenta que ya hicimos la reducción, para esta parte del ejercicio ya es necesario tener la reducción realizada y analizar que lo que queremos encontrar es pues la IT, ¿no? La I total, la corriente total que fluye por el circuito. Tomando en cuenta que ya sabemos cuánto es el voltaje total y cuánto es la resistencia total, entonces nada más aplicamos ley de Ohm. Entonces ya tenemos la resistencia total y el voltaje total. Hay que encontrar las corrientes que hay en cada uno de los elementos, tomando en cuenta que hay que utilizar la corriente total que fluye por el circuito. Lo que hacemos es tomar el voltaje total sobre resistencia total, calculamos, entonces tenemos que son 9 volts sobre 20 ohms. Son 9 volts sobre 20 ohms, que nos daría, que estamos buscando corriente, ¿no? Entonces nos daría 0.45 amperes, que a su vez también es igual a decir 450 amperes. ¿Por qué? Miliamperes. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de mili hay que recordar que lo que hacemos es recorrer el decimal 3 veces. Entonces yo lo quiero recorrer aquí 3 veces, como nomás tengo 2 números, le puedo agregar un 0 más y eso ya se podría representar como 450 miliamperes. ¿Okay? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para la resistencia 1, utilizando los valores correspondientes para cada corriente, ¿no? Entonces, el valor de la resistencia 1, tomando de referencia el voltaje de la resistencia 1, que como dijimos es exactamente el mismo que el voltaje total, son 9 volts sobre 30 ohms. Vamos a hacer el cálculo. 9 volts sobre 30 ohms, 0.3 amperes. 0.3, que a su vez es igual a decir 300 miliamperes. ¿Por qué? Porque pues dijimos, ¿no? Es lo mismo que recorrer 1, 2, ahí va un 0, 3. 3 veces hay que recorrerlo, entonces se le agregaron 2 ceros. Aquí está, ¿no? 300 miliamperes. ¿Y qué procede, no? Ahora la resistencia 2, eso es voltaje que hay en la R2, que dijimos es el mismo que en BT y en BR1, o sea, hace 9 volts, sobre la resistencia 2, que son 60 ohms. Entonces vamos a hacer una calculadora. Son 9 sobre 60, que nos da 0.15, que dijimos que si recorremos el decimal 3 veces a la derecha, lo convertimos en miliamperes, entonces es
punto 15 amperes, si lo recorremos 3 veces, 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Le agregamos un 0 más. Entonces ahí está, 150 miliamperes. ¿Okay? ¿Y qué ocurre aquí? Podemos hacer lo mismo que hacíamos con el voltaje en los circuitos en serie para verificar que esté correcto nuestro cálculo, pero ahora lo hacemos con la corriente. ¿Por qué? Porque dijimos que la corriente no es igual en cada elemento del circuito de un circuito en paralelo. Esto significa que la I total en un circuito en paralelo va a ser exactamente igual a la suma de las corrientes que fluyen por los elementos de un circuito en paralelo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sumar IR1 más IR2. En este caso, solamente son estos dos elementos, solamente sumo 300 miliamperes más 150 miliamperes. Entonces, ¿qué nos va a dar? Yo puedo sumar 0.3, que es lo mismo decir 300 miliamperes, más 0.15, que es lo mismo que decir 150 miliamperes. Entonces, ¿qué nos da? Nos da un total de 0.45 amperes, que aquí ya lo tenemos, ¿no? Que a su vez es lo mismo que 450 miliamperes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, pues que el cálculo que hicimos para nuestras corrientes, al final de cuentas, terminó siendo correcto. ¿Por qué? Porque coincide lo que hay en la corriente total que nosotros encontramos con nuestros cálculos con la corriente total que ya teníamos considerada por el cálculo general. Siguiente circuito. Es exactamente lo mismo, solo que hemos agregado una resistencia más y los valores pues son diferentes. Encuentra los voltajes que hay en BR1, BR2 y BR3, y así también las corrientes que hay en IR1, IR2 e IR3, y a su vez también IT, que es la corriente total, y las corrientes que fluyen por cada componente. Hay que realizar los cálculos y la reducción. Para esta parte en la que se nos piden los voltajes, siempre se debe de realizar primero la reducción. Aquí lo que tenemos que analizar es dentro de lo que nos pide, que pues nos pide voltajes. Primero hay que revisar en la tabla la parte que habla sobre cómo se comportan los voltajes en un circuito en paralelo. Aquí nos dice que en un circuito en paralelo los voltajes siempre son iguales. Entonces eso significa que lo que hay en BT siempre va a ser exactamente lo mismo que lo que haya en cualquier voltaje de cada elemento que esté en paralelo. Y la corriente total hay que investigarla también dentro de esta tabla. Se encuentra en esta sección porque pues es donde está hablando sobre los circuitos paralelos y dice que la corriente no es igual a diferencia del voltaje. Entonces lo que hay que hacer es utilizar la ley de Ohm para calcular esa sección, primero tomando en cuenta que ya hicimos una reducción en la que necesitaríamos utilizar en la ley de Ohm el voltaje total, que es 12 volts, y la resistencia total, que se encontró a través de la reducción. Tenemos la ley de Ohm. Eso indica que debemos usar una división de voltaje sobre resistencia. Y pues aquí tenemos los cálculos individuales de cada uno, ¿no? Sería tomar el voltaje total, que es 12 volts, y la resistencia total para encontrar la corriente total, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Nos dice 12 volts sobre 13.63 ohms, que nos da, ¿cuánto nos da? Nos da 0.88 amperes, que a su vez es hablar de 880 miliamperes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de miliamperes solamente significa que estamos recorriendo el 0 3 veces a la derecha, ¿no? Entonces yo lo recorro 1, 2 y 3. Ah, caray, esa última vez, pues se le agrega un 0 simplemente, es todo, ¿no? Y pues aquí tenemos el valor. Continuamos con la corriente de la resistencia 2, que es exactamente el mismo cálculo, solo que cambian un poco los números, hay que hacer el cálculo, que son 12 volts sobre 25 ohms, que nos da 0.48 amperios, que a su vez significa 480 miliamperios. ¿Por qué? Porque recorrimos el 0 1, 2, 3 veces, se le agrega un 0 más y listo, ya está. Vamos a la siguiente resistencia, que es la R2, es exactamente el mismo cálculo, solo cambian un poco los números. Para no estorbarles, es esta que está aquí, son 50 ohms. Entonces vamos a hacer 12 sobre 50 ohms, 0.24 amperios. Que si lo manejamos en términos de miliamperes, ¿qué significa? Entonces tendría que yo recorrerlo 1, 2,
3, un 0 más, ¿no? Entonces son 240 miliamperios. Y aquí está. Nos falta la última. Tenemos 12 volts, porque es el voltaje que en R3, porque dijimos que sacan el mismo que en BT, sobre la resistencia 3, que es 75 ohms. Vamos a poner la calculadora. Son 12 sobre 75 y nos da 0.16 amperios, que si lo recorremos el 0 para que sean miliamperes serían 160 miliamperios. Entonces, para corroborar que estos cálculos que hemos hecho son correctos, dijimos que cuando hablamos de la corriente total, hablamos de una corriente que fluye a través de todo el circuito. 1, 2, 3. Ahí me faltó marcar la tercera, no sé por qué no aparece la IR3. Pero podemos suponer que aquí están tomándose a consideración. Ah, pues ahí está, miren, no que no aparecía. Entonces lo que hay que hacer es sumarlas. Sumar IR1, IR2, IR3, que son estas de aquí, sería sumar 480 más 240 más 160. En este caso lo voy a manejar como miliamperios. No habría que afectar de ninguna manera. Podríamos manejarlo así. Perdón. 480 más 240 más 160, que nos daría un total de 880 miliamperios. ¿Ok? Entonces es correcto el valor. Mientras siempre manejemos una ecuación dentro de la misma escala, no debe de haber problema. O sea, eso quiere decir que si yo lo tengo aquí en miliamperios, aquí también debe de estar en miliamperios y aquí también. Eso significa que no debe de estar este en miliamperios y este en amperios y luego este también en miliamperios o revueltos. No, eso no se puede porque nos daría un cálculo incorrecto. ¿Okay? Vamos al siguiente ejercicio, el cual es exactamente lo mismo, pero hay que agregar solamente otra resistencia más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es un ejercicio que nos pide que encontremos los voltajes y las corrientes de cada uno de los elementos del circuito. Para esto sabemos que hay que considerar que dentro de lo que hemos estudiado en la tabla anterior, que menciona los comportamientos de los voltajes y corrientes en cada tipo de circuito, indica que los voltajes siempre son exactamente el mismo en cada uno de los elementos de un circuito en paralelo, ya que este es uno en paralelo. Entonces eso significa que el voltaje total, el voltaje de VR1, el VR2, VR3, VR4, siempre es el mismo. Entonces en este caso es de 5 volts. Para realizar los cálculos se deberá de tomar en cuenta que se tiene que realizar previamente ya la reducción. En este ejercicio ya la estamos mostrando, ya realizada, porque le estamos retrayendo un circuito ya mencionado anteriormente, pero cada que se le solicite lo tendrá que realizar por su cuenta. O sea, tiene que dibujar el diagrama de nuevo con todos los cálculos que requirió para hacer la reducción. Entonces, tomando en cuenta que ya sabemos que necesitamos encontrar la corriente total, pues sabemos que vamos a utilizar el voltaje total y la resistencia total por medio de la ley de Ohm para encontrar la corriente total, que es la que estamos buscando. Sabemos que son 4.8 kilo ohms. Entonces, y sabemos también que son 5 volts del voltaje total. Entonces lo que hay que hacer es meter en la calculadora los valores que ya sabemos, que sería hacer una división donde es hablar de 5 volts sobre 4.8 kilo ohms, pero yo no los voy a meter así, yo tengo que meterlo de forma completa. Eso del kilo ohms es una forma como de abreviar la expresión del número, pero en la calculadora sí debe estar completo. Entonces yo lo voy a mostrar completo, como si fueran, porque en sí son 4800 ohms. 4800 ohms y 4.8 kilo ohms son exactamente lo mismo. En la calculadora así es como debe de ir. Entonces, ¿qué nos da? Tenemos que son 1.041. ¿Qué significa esto? Que son 3 ceros a la izquierda. Pero si ya lo tengo aquí expresado como a la menos 3, o sea, por 10 a la menos 3, significa que ya esto me lo está mostrando como si fueran miliamperes. Porque en sí, pues ya hizo ese recorrido del punto decimal. Yo lo puedo recorrer 3 veces a la izquierda. 1, 2, 3. ¿Y qué sería? Sería 0.0010404166, y eso sería hablar de amperios, pero como aquí ya me lo está expresando con este por 10 a la menos 3, ya podemos mencionar que estos son miliamperios. Entonces la respuesta tendrá que ser 1.04 miliamperios. ¿Sí, no? Sí, es correcto. Entonces nos vamos a la siguiente resistencia,
Sería hablar del voltaje en R1, que como dijimos es el mismo que en VT, o sea, sé que son los mismos 5 volts, sobre la resistencia 1. Es este de aquí, perdón, son 10 kilos, ¿no? Entonces metemos en la calculadora 5 sobre 10.000. ¿Qué nos da? Nos da que son 5 por 10 a la menos 4. Esto significa que hay que recorrer el decimal 4 veces a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que son 0.5 miliamperios. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue recorrer. Tenemos el 0. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es esto, ¿no? Nos lo muestra como 5 a la menos 4. Entonces lo que hacemos es recorrer el 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces de este lado es donde voy a poner el 0, perdón, el decimal. Entonces son 1, 2, 3, 4, ¿no? Perfecto, eso está correcto. Y si yo lo quiero interpretar en términos de miliamperes, lo debo recorrer, ¿cuántas veces dijimos? 3, ¿no? Solamente 3. Entonces aquí quedaría como 1, 2, 3 y aquí pongo el decimal. Yo puedo quitar estos de aquí y entonces ¿qué me queda? 0.5, que es lo que está mostrado aquí, 0.5 miliamperios. Procediendo a la siguiente parte del ejercicio, es la corriente que se encuentra en la resistencia 2, que sería hablar de 5 volts otra vez, pero ahora sobre la resistencia 2, que son 20 kilos, vamos a calcularlo. Sería 5 volts sobre 20.000. ¿Y qué nos da? Vamos a ver, nos dice que son 2.5 a la menos 4. ¿Qué sería? Entonces, para no ser tanto movedero, lo único que habría que hacer entonces solamente recorrerlo un lugar. ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que vamos a recorrerlo 1, 2, 3, 4. Eso significa que de este lado va a haber 3 ceros. Que esos 3 ceros pues me voy a volver a regresar para llegar hasta este punto. Entonces, ¿qué significa? Que serían 25 miliamperios. Dijimos que son miliamperios cuando recorremos los 3 ceros del decimal hacia la derecha. Entonces, como al final de cuentas si es una cantidad muy pequeña, pues no lo podríamos expresar en términos completos de amperios. Lo más recomendable es manejarlo por miliamperios, ¿no? Entonces dijimos que son 0.25. Continuamos con la siguiente resistencia, que sería hablar de 5 volts, porque dijimos que es el mismo voltaje que hay aquí, y sobre 30 kilo ohms. Ahí me adelante. Sobre 30 kilo ohms. Hacemos el cálculo que nos da 5 volts sobre 30.000. Y nos da un total de 1.66, pero a la menos 4. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a tener que recorrer ahora aquí un lugar del decimal. Entonces sería 0.16 miliamperes. Lo verificamos, correcto. No son bueno, aquí lo mostramos como 0.166 miliamperes, que podría llegar más 6 de este lado, pero pues al final de cuentas los números significativos que queramos considerar pues pueden variar, ¿no? Pueden ser de 2, pueden ser de 3. Yo aquí estoy utilizando 3 cifras significativas que serían después del decimal 3 números, ¿no? Entonces son sería entonces nuestra respuesta de 0.166 miliamperes. Vamos a la última resistencia, que es la I4, que es hablar del mismo voltaje que se encuentra ahí, porque pues es el VR4, dijimos que es igual al VT, que son 5 volts, sobre 40.000 ohms, que es 4 kilo ohms. Y me ando adelantando, no sé por qué. Entonces, hacemos el cálculo, 5 volts sobre 40.000. ¿Qué es lo que nos da? Nos da 1.25 por 10 a la menos 4. ¿Qué es esto? Que habría que recorrer solamente un lugar a la izquierda, el decimal. Entonces nos va a dar un total de 125, ¿cuánto dijimos? Miliamperes. ¿Por qué? Porque al final sí lo recorrimos, sí lo estamos recorriendo. Si fueran amperios, completamente tendríamos que recorrerlo la cantidad de veces que nos indica aquí, menos 4. Significa que son 4 veces a la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3, 4, después de 4 ceros, después de recorrerlo 4 veces, que como ya ahí está tomando en cuenta este número, entonces serían 3 ceros, entonces sería 0.000125, ¿no? Pero no queremos expresar un número tan largo, solo queremos expresarlo en miliamperios para que sea un número más corto.
Entonces dijimos son 0.125 miliamperios. ¿Qué procede? Hay que corroborar, hay que verificar que nuestros cálculos sean correctos. ¿Cómo lo hacemos? Hay que sumar todos estos, que son las corrientes que fluyen por todas estas 4 resistencias, y verificar que el total sea exactamente igual o lo más cercano posible a la corriente total, que es este cálculo que está aquí. Vamos a sumar IR1, IR2, IR3 y IR4. Aquí dentro de la calculadora podemos meterlo así directo como está aquí. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado anteriormente, si los tenemos todos los números dentro de la misma escala, que sería en este caso miliamperios, lo podemos meter así directamente en la calculadora y no pasa nada. Al final de cuentas lo tendría que considerar todo como miliamperios. Entonces puedo sumar 0.5 más 0.25, sabemos que todo está en miliamperios, 0.66 y 0.125. Lo cual nos daría un total de 1.041, que es aproximadamente lo mismo que esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro cálculo fue completamente correcto.